Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo. Después de la vida, seguimos en vida. Y más allá nos refleja cuando nos vamos, pero dejamos una huella aquí en la tierra. Haz el bien en el momento. Sé una huella en la vida. Cuando te vas al más allá, seguirás brillando como una estrella en el cielo. Seguirás mirando ese espacio desde allá arriba, protegiendo a todos los que se quedan aquí, que te aman. Por eso, en la vida terrenal, tienes que ser humilde, tienes que dar amor, tienes que dar entrega, tienes que querer y ser un ejemplo a seguir. Para cuando lleguen esos días de la vida, muchas personas digan, yo tengo que seguir adelante, porque en el cielo hay una estrella que me está mirando. En el cielo hay una estrella que quiere lo mejor para mí, porque así en la vida, ella lo propuso, él lo propuso. Esta es mi reflexión del día de hoy. Así iniciamos este espacio en memoria a nuestra prima querida Susana Ulloa, que sé que desde el cielo nos está mirando. Gracias, mi querida, por ese amor y esa entrega. En el contenido de hoy vamos a hablar de la política en sentido amplio, de las elecciones, que es el día de hoy que estamos en voto, estamos en la democracia en República Dominicana. En el cine hablaremos de muchas cosas y en turismo también Dionis Díaz y yo estaremos conversando sobre la muralla china y otros lugares turísticos que son importantes a nivel mundial. Los niños siguen desde La Vereda y hoy nos traen una importante y interesante entrevista con una pintora. Así que eso ustedes no se lo pueden perder. Los niños desde allá van a traer sobre la importancia de la pintura y van a llevar a cabo todo lo que se lleva sobre la pintura. Juan Alcántara y esta servidora estaremos hablando en sentido amplio de la importancia del periodismo en República Dominicana y a nivel mundial para los días de elecciones. ¿Qué rol ocupa cada periodista? Tanto los que están en la calle como reporteros, como también aquellos que están desde la sede central. Vámonos a una pausa, pero cuando retornemos tenemos más de este programa. Así iniciamos Raíz TV 7 días. No se mueva. En estos tiempos tienes que montarte en una Motosonic con fuerza en cada uno de sus 5 cambios. Cambios que responden. Motosonic en ningún momento te desampara. Llámanos para más detalles. Motosonic. Los pequeños de la casa están desde el rancho La Vereda, siguen allá. Claro, yo les dije que eran muchos reportajes, que esos chiquitos fueron a trabajar de verdad. Y ellos nos traen hoy un reportaje chulísimo, aprendiendo a pintar, el diseño, la flor. Ustedes han visto esos sombreros que son hermosos, que tienen una flor pintada, todo eso hecho a mano. Y esas instrucciones, miren esta entrevista, no le voy a dar más detalle. Ellos, los pequeños, en su segmento infantil, nos traen algo muy interesante sobre la pintura.
Hola chicos, bienvenidos a nuestro centro. ¿Esta vez? Y Fátima. Con mi hermano. Con Dios y Daniel. Yo soy él conmigo, Andrés, hermano, yo soy yo. Hoy tenemos a una pintora de aquí. Hola, ¿cómo te sientes? Yo soy Fátima Morel, Ander. Yo vengo cada año desde el 2019 al Festival de Cerezo. Soy de La Vega. Me dedico a pintar piezas artesanales y diferentes cosas, ropa, diversos. También doy clases de pintura a niños como ustedes y a adultos también. Oye, ¿tú le quieres preguntar algo a ella? Sí. ¿De qué? ¿Cómo te hace la pintura? ¿Cómo fue, Daniel? ¿Cómo se hace la pintura? ¿La pintura en el sombrero? Sí. Oh, muy fácil, Daniel. Fíjate, mira. Por ejemplo, este sombrero, que ahorita va a tener unas flores azules, ahora yo estoy marcando las flores. Ahorita tú me vas a ayudar, ¿verdad que sí? Con el azul me vas a ayudar, ¿verdad que sí? Entonces, estoy marcándola. Puedo marcarla con un lápiz, como puedo marcarla directamente con un pincelito fino, para luego, entonces, dar el... ¿Y cuántos años usted tiene pintando? Bueno, pintando así para público, para tiendas, desde el año 82, 1982, tú no pensabas nacer. Entonces, usted es experta en esto. Se podría decir que sí. ¿Usted pinta solamente cosas de La Vega y de aquí o es una tiendita pequeña? Mi tienda es virtual. Me consiguen en las redes como Geniken Artesanal. ¿Qué te parece ese nombre de Geniken? ¿Está bien? ¿Te explico por qué Geniken? ¿Por qué? Te voy a explicar. ¿Ves esa tela? Esa tela es de yute, se llaman yute, es una fibra natural. Entonces, ¿de dónde se extrae, vamos a decir, la fibra, el hilo, para hacer esa tela de yute? De una planta que se llama Eniken. Pero ¿qué sucede? Que hace muchos años, cuando yo estaba como tú, al país llegaban productos como papa, cebolla, café, en sacos que eran de esa tela. Y aquí le llamaban sacos de Geniken. Realmente la palabra es Eniken con H, pero como una, vamos a decir, una comodidad en el idioma, se le llamaban sacos de Geniken. Entonces, desde niña, desde que yo, así como ustedes, yo siempre escuché hablar de los sacos de Geniken y los conocía bien. Me gusta la fibra, trabajo todo en elementos naturales y por eso adopté para el nombre de mi marca Geniken Artesanal. Pero me preguntaste al principio si yo tenía una tienda, entonces te contesté, no, mi tienda es virtual, mi tienda es Geniken Artesanal, que la pueden conseguir en Instagram, y ahí pueden ver partes de mi trabajo y tener mi contacto. Y también usted hace los sombreros. No, esos sombreros son importantes, son en fibra natural, no son sintéticos. Entonces yo los compro y los pinto. Igual que los macutos, aquellos que están allá, le llamamos macutos, se le llama así. Eso realmente es un artículo que de origen es de uso campesino. Los campesinos usan esos macutos para recoger café, para recoger productos de siembras. Pero yo lo tomo, le doy un toque artístico y entonces ya tiene un valor agregado a un artículo que es muy nuestro, muy identificado con nuestra costumbre. Ahora sí que yo elaboro
elaboro? Yo elaboro las carteras de mano, estas que están aquí, que están totalmente hechas a mano, cosidas, forradas y todo a mano. Esas sí las elaboro yo. Y la pintura, por supuesto, en todos los artículos que tú puedes ver, han sido pintados por mí. Entonces, esto fue todo chico en este cemento. Y recuerden. Tolerar y tocar la campanita y cuchillo. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Interesante esos pequeños como han aprendido en todo lo que son diferentes ámbitos, y con esto de la pintura, ¿viste qué explicación? Y ahora Dionis Díaz está conmigo. Aquí, hola Dionis. Hola, Ana. Vamos a hablar... Los niños definitivamente están en todas porque han aprendido modelaje, han aprendido de juegos inflables. Y mira, la primera entrevista de todo que fue con Bismar Morales. Con Bismar Morales, aprendiendo ahí un poco de lo que es la libertad y cómo aprovechar los espacios naturales para... Y ahora sobre la pintura fue muy interesante. Bueno, eso es lo que han hecho fuera de estudio, porque recuerda que también estuvieron por el asunto de Navidad, sí. Han estado por fuera, pero también en piso ellos hacen un trabajo genial. Sí. Así es. Vamos a entrar en materia de lo que es el turismo, y siempre defendemos el turismo dominicano, defendemos siempre nuestra patria. Pero hoy queremos cambiar un poquito y hablar precisamente por el tema que nos compete en el día de hoy. Vamos a hablar sobre la muralla china. Bueno, sí, la muralla china, pero vista de la tonalidad del turismo. Exactamente. Porque en sí, esto de la muralla china se volvió como quien dice, como un cuento de hadas en su época. Porque todos decían que la muralla china, que eso era, ya tú sabes, todo el que pasaba por ahí, había muchas historias, porque la intención de la muralla era eso mismo, abrir una frontera entre dos culturas políticas. Y ya este tema viene realmente más por eso, porque estamos en estos temas de cómo pasan estas cosas. Y pues allá por esas creencias, para salvaguardar, hubo que crear distanciamiento, y una forma de controlar era el paso. Entonces, si sabían que sobre esas lomas podían crear una frontera, el que intentara invadir daba tiempo a que se preparara una u otra de las partes, ¿tú entiendes? Entonces esto se volvió como un decir popular, y después cuando ya esto cae, que cae la muralla china, pues se vuelve entonces un atractivo turístico. Entonces la gente quiere ir a ver y vivir esta experiencia de cómo tanto esfuerzo, tanto trabajo que se llevó esto, realizarla, construir la muralla china, solamente por una ideología política. O sea, por una tendencia de conservación política. Sí, y en cuanto al turismo como tal, cabe destacar que la muralla china entró en lo que son las 7 maravillas del mundo. Sí, por eso la estamos citando, porque está dentro de las 7 maravillas del mundo. Y hay en las atracciones que tienen allá en la muralla china, tienen un tobogán. Después que usted sube a la muralla china, usted puede bajar en un tobogán, señores. Sí. Esa es una de las atracciones turísticas. El tobogán, también tienen un teleférico. O sea, señores, es impresionante. Sí, porque de eso se trata, de hacer dinámica cultural. O sea, cómo podemos hacer que la gente se divierta y vea y conozca. Y también considerar eso mismo, que aunque estemos hablando de una estructura que es ajena a la República Dominicana, pero estamos haciendo turismo interno en cierta forma, porque la motivación sería a que los dominicanos empecemos a coordinar alguna agenda de turismo hacia esos tipos
de bellezas del mundo. O sea, vamos a considerar más tours que tengan que ver para ir a Europa, para ir a Francia, para ir a China. ¿Entiendes? Es como algo que puede ser como un tipo de intercambio cultural, porque a medida de que los dominicanos salen y conocen más sobre otras culturas, nuestro pueblo crece, porque esa gente viene incluso hasta con innovación, como tú dices, de tipo de negocio. Cuando viene a ver, hay alguien que viaja y vive cerca de un polo turístico y de allá trae una idea de vender camisetas, qué sé yo, con zipper, para pegarla por zipper, y eso se vende y ya se vuelve una estructura económica de soporte turístico. Eso es así. Bueno, ¿algo más de la muralla china que quieras destacar? Decir que esto lo hablamos desde allá, pero aquí usted tiene muchas murallitas. No son murallas chinas, pero aquí están muchos lugares que si usted se pone, se relaja y empieza a tomarlos en cuenta, ahí está el esplendor del mar, esa muralla de agua que viene sobre ti. Vamos a disfrutar eso y vamos a interactuar, o sea, vamos a traer los que no tienen playa. Bueno, nosotros tenemos muy pocas provincias sin playa porque somos una islita. Pero tienen otras atracciones, porque por ejemplo Santiago es una que no tiene playa porque está en el mismo corazón de República Dominicana, pero eso es hermoso andar en coche, eso es hermoso andar por el ¿verdad que sí? Por el monumento. Esa sería la parte del intercambio. Vamos a enseñarte la playa de aquí, la playa del este, y enséñanos lo que tú tienes allá. Y ahí hay un intercambio ya de relación cultural. Bueno, eso ha sido turismo aquí en Raíz TV 7 días. Pero usted no se mueva, vámonos a una pequeña pausa. Cuando retornemos entraremos en materia con una interesante entrevista hablando sobre el voto, lo que nos compete en el día de hoy, ejercer el voto y tener la democracia muy presente, porque el voto depende de ti, depende de mí. Sí, y valorar eso, señores, el esfuerzo que siempre hacemos por levantarnos y tomar esto muy en serio, disipar un poco, ¿verdad? Para no ir con tensión a votar por nadie, porque nadie te llamó, porque no por tu conciencia, porque lo que tú estás decidiendo lo estás decidiendo por el futuro de tus... lo que vienen, estoy hablando de los bisnietos, de los nietos, de los hijos, todo el mundo está involucrado. Así que felicidades a aquellos que reconocen eso y que ejercen un voto de confianza a sí mismo para defender nuestro país, que dignamente se lo merece. Y en el día de hoy, una de las principales materias del voto es decidir quién sería el alcalde de cada provincia, y eso compete en el turismo. Para usted tener un pueblo más limpio, más organizado, más bonito, que pueda atraer a los turistas, es importante esta decisión que usted está tomando en el día de hoy. Así que vámonos a una pausa, usted no se mueva. Línea total 809-422-9111. Llámanos o escríbenos por WhatsApp. ¿Estás buscando dinero para superar algún impasse o simplemente para comenzar a aprovechar una buena propuesta de inversión? Esta es tu oportunidad. Actualmente contamos con diferentes tipos de préstamos con garantía hipotecaria, con el que puedes solicitar lo que te hace falta. Hoy es un día donde estamos de fiesta electoral, porque un día como hoy en este momento, estamos ejerciendo el derecho al voto. El derecho al voto que es tan importante para tú elegir, pero hoy tú como ciudadano eres el que tiene la responsabilidad en tus manos de cómo va a estar las alcaldías, de cómo va a estar la regiduría y todo eso. O sea, tú eres una persona importante en el día de hoy, porque hoy la decisión está en tus manos. Pero para eso vamos a hablar con alguien que nos va a dar más detalles sobre el día de hoy, sobre lo que está aconteciendo en este mismo momento en República Dominicana con la democracia de ejercer el voto. Nos acompaña para esto Xavier Tejeda. Hola, Xavier. Hola, buenos días, un placer. Un
hombre que siempre lo hemos tenido el primer programa de nosotros. Así nos es. Acompañó. Así es, un privilegio. Y siempre hablamos del tema que nos compete hoy en especial, que es el tema de la democracia. ¿Cómo surge la democracia y a través de ella surge el derecho al voto ciudadano, cierto? Maravilloso. Hay que irse a 500 años antes de Cristo para decir que la democracia surge en Grecia, en Atenas. La democracia surge en contra de los emperadores, en contra de los reyes, en contra de los monarcas, en contra de los César, en contra de que un hombre por herencia gobierne un país, gobierne una nación. No, el derecho a gobernar no puede ser porque yo soy hijo de fulano, o como se decía en esa época, porque yo tengo sangre azul. Esa no es la manera de gobernar un país. Y encima de eso, cuando hereda el poder, de por vida hasta que te muera. Era la costumbre. Fue por lo que luchó la instauración de la democracia. No puede ser un hombre y no puede ser de por vida. El soberano, el pueblo, tiene que elegir su gobernante. Claro. Y por un tramo de su vida, no eternamente. Entonces ahí surge la democracia. La democracia surge con el deseo de la alternabilidad en el poder. O sea, buscar opciones. Buscar opciones. Porque si una cosa no está bien, vamos a buscar opciones para que esto pueda mejorar. Por eso se da el periodo. O sea, vamos a esperar tanto tiempo y con este tiempo se determina si lo hiciste bien, si lo hiciste mal, o vamos a optar por otra opción. O sea, es una decisión del ciudadano. Del ciudadano, del soberano, del pueblo. Y aunque el gobernante lo haga bien, no quiere decir que él es el único que lo puede hacer bien. Se le puede dar la brecha y la oportunidad a los demás que también pueden hacerlo. Y que pueden superarlo. Entonces, de eso se trata la democracia. Y ahí viene la segunda interrogante que pusiste sobre la mesa, es cómo surge el voto. Bueno, el voto surge, bien, no tenemos un monarca, no tenemos un César, no tenemos un emperador. ¿Cómo vamos a elegir al que nos va a dirigir? Así es. Ahí surge el derecho al voto. Pero ahí surge un problema en Grecia, Ana. El problema de quiénes tenían el derecho de votar. Esa es una buena cuestionante. Entonces, al inicio solamente eran hombres. Al inicio eran hombres y en nuestro país eran hombres nada más hasta 1942. Es decir, las mujeres hasta el 42, Trujillo gobernando, no tenían derecho de votar. Surgieron lo que se llamaban las sufragistas, que eran las mujeres que peleaban en las calles, hacían marchas, hacían mítines, tratando de que se les reconozca el derecho a votar. En nuestro país, en Inglaterra, a los amables telespectadores que si tienen tiempo este fin de semana busquen la película La Sufragista, que es el derecho a las mujeres por obtener el derecho al voto de manera planetaria. Se concentran en Inglaterra, pero es la lucha que llevaron todas las mujeres y que aquí también se llevó en la década del 30 y del 40. Aquí se hizo un ensayo, Ana, de las mujeres votando en el 34. Pero no dio resultado. No, un simulacro, un ejercicio para ver cómo las mujeres podrían votar. Y votaron 96,000 mujeres en un simulacro. Había mucho deseo de que la mujer pudiera ejercer ese voto. Había como esa necesidad de que si es un gobernante que es para todos, porque no solamente gobiernan a los hombres, sino que nuestro gobernante, presidente, alcaldes y demás, gobierna toda la nación. Y dentro de la nación está la fémina, está la mujer. Entonces, ¿por qué razón no votar si yo también tengo decisión de elegir quién va a optar por mí? Así es. Al principio el derecho no fue universal. Al principio el derecho al voto no lo tenían todos los humanos. Por ejemplo, cuando surgió Grecia, las mujeres, como bien dijiste, no tenían el derecho a elegir los gobernantes de Grecia de 500 años antes de Cristo. Wow. 500 años antes de Cristo. Pero hacia atrás de esos 500 años, 6,000 años antes, todo el mundo fue gobernante hombre. Y 6,000 años antes, pues también toda la esclavitud que se conoce
que conocimos aquí en 1492 con la llegada, fueron 6.000 años en que existían los esclavos. Sí. Es decir, que el avance ha sido lento, el avance ha sido permanente, y la lucha por la igualdad, por la libertad y por la justicia, que son los 3 pilares de la lucha de la democracia: igualdad, libertad, justicia, todos iguales, todos somos iguales frente a la ley, y la libertad de tránsito, de moverse, de hablar lo que estamos en. Esa fue una lucha permanente. Hoy quizá mis hijos, los tuyos y nosotros mismos vemos eso como que siempre ha estado. No siempre ha estado. No. Los muertos se cuentan por millones para que esto sea posible. Así es. Pero qué ironía, la democracia y las elecciones no garantizan que eso es posible de manera permanente. Es una lucha diaria que hay que consolidar. Sí, porque ¿usted cree que se pueda romper esa línea y esa libertad que ya tenemos alcanzada? Claro, la rompimos con el COVID. El gobierno te dijo que usted no podía salir a la calle. Y no salimos. El gobierno te dio una vacuna que si no tú no podías ir a comprar a un supermercado o ir a un banco. No podías coger un vuelo. Eso es limitante, limitar la libertad en beneficio de lo que el gobierno de turno llamaba un bien común. Un bien común. Pero una de las cosas que cayeron con el COVID fue la libertad individual. Sí, es cierto. Fue la libertad individual. Te cohibían de tu salir, te cohibían de tu compartir. Pero también era para beneficio de la salud. Sí, pero el Estado no tiene que decirme lo que me beneficia. Si lo que yo quiero es tirarme de este 8º piso, me hay que dejarme que me tire. Esa es la libertad individual. Ayer murieron 2 personas de 93 años en Holanda que decidieron hacerse la eutanasia. Es decir, ya no tenemos oportunidad de seguir viviendo con calidad de vida. Y el Estado le garantiza decidir cuándo van a morir. Esa es la libertad individual. Al extremo, si se quiere. Entonces los 2 se agarraron de la mano, de 93 años, firmaron todo el protocolo de la eutanasia, que es la muerte planificada, y los 2 se fueron al mismo tiempo con la inyección puesta al mismo momento en la cama. Eso se llama, a propósito de libertad, a propósito de la semana que estuvimos conmemorando el Día de San Valentín, eso se llama un amor eterno. Un amor eterno. Porque, aunque dicen que el amor eterno y el amor que siempre permanece es el amor propio, el amor que uno se tiene a uno mismo. Claro, en la semana pasada estuvimos conversando, en nuestra introducción yo hablaba precisamente de que hay 3 elementos del amor, que es el amor propio, el amor a Dios y el amor a la familia y a los demás. Sí. O sea, cuando tú tienes amor propio, pues tú tienes para dar. Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a nadie. Primero tienes que empezar a amarte. Pero hablando ¿Qué te parece el amor a la democracia, el amor a la libertad, el amor a la justicia? Hay que arriesgar la vida para ganar esos derechos. Y para la patria, como han hecho nuestros padres de la patria. Ese es un amor que ya no es sentimental, es un amor de compromiso con la humanidad, con tus la sociedad. Mira, el voto en Grecia, para terminar esta idea, si me lo permite, los esclavos tampoco tenían derecho a votar. El que no tenía un pedazo de tierra, el que no era terrateniente, no tenía derecho a votar. O sea, que prácticamente eran los ricos que podían votar, los pobres no tenían opción. Sí, los pobres no tenían opciones porque se decía que cómo un pobre va a votar para elegir a un presidente si él no tiene nada que perder en la elección. Wow. Entonces tenemos que poner a alguien que gobierne, que tenga algo que perder para que tome las mejores decisiones sin fastidiarlo todo. No. Pero eran principios de... Ahora no es posible. No es posible. Tenemos presidentes que no han exhibido fortuna y tenemos presidentes que han nacido en la fortuna. Es decir, las 2 cosas son posibles. Pero el derecho al voto de la mujer, qué lucha. El derecho que ustedes están ejerciendo, mujeres dominicanas, hoy en este domingo, quizás nunca se han preguntado cuántas mujeres igual que ustedes cayeron en el camino para que eso sea posible, para que eso sea viable y para que ustedes hagan una fila y elijan a sus gobernantes, en este caso municipales. Y la democracia va más allá, que automáticamente ya tú empezaste, mujer, a votar. Va creciendo la democracia en el sentido de que ya la mujer no solamente puede votar, sino que ya la mujer puede estudiar, la mujer ya puede optar por un cargo público. Así es. Que antes también eso era totalmente imposible. Ya la mujer de hoy día puede optar por dirigir
tanto el sector público como sector privado, y también para dirigir nuestra nación. Eso es maravilloso. Hay un comentario en la calle y en todos los pueblos, y es que dice que las mujeres son mejores administradoras de los recursos del Estado, son más delicaditas, más cuidadosas de administrar propiamente el recurso de los estados. Pero también hay otra cosa, y es el hecho de que en nuestro país, hoy que se está ejerciendo el derecho al voto, que es un derecho de la democracia, pues existen cuotas para permitir que las mujeres estén en la boleta, no de manera casual. Para obligatoria por ley. Sí, un 10%, un 20% a la mujer y a la juventud. La inclusión. La inclusión en las boletas congresuales y municipales. En el caso del día de hoy, la inclusión en la boleta municipal. Y ese derecho pues lo están ejerciendo en el día de hoy. Una categoría con derecho al voto, Ana, es que antes a los profesionales se les permitía votar más veces que a los no profesionales en algunos países. Por ejemplo, si yo era médico, mi voto valía más que el que era un obrero. Oh, wow. Entonces, pero eso es un largo camino. Eso es injusto. Bueno, es que la vida no es justa. La vida no es justa. Y es una de las cosas que hay que aprenderse. Esas cosas hay que arrebatársela a la vida. Sí. Y ponerla de la manera más justa que las circunstancias permitan. Hoy tenemos una fila en que en nuestro país gente votando, pero puede votar el analfabeto, marcar una cruz. Así es. El que no sabe leer, el ciego, que no ve ni la boleta. Entonces, ese derecho universal fue toda una guerra. Si la democracia nació 500 años antes de Cristo, estamos en el 2024, ha sido una guerra casi de 3.000 años. Sí, bastante. Pero cuando uno tiene las cosas, uno cree que siempre han estado eternas ahí como los diamantes. Saber cuántos países aproximadamente todavía no tienen esa democracia de que se pueda elegir a través del voto a un candidato. Mira, la democracia tiene matices y vamos a establecerlo para que se pueda entender. Está la democracia representativa, que es cuando la gente elige a su representante, porque todos nos podemos gobernar. Hoy estamos eligiendo representantes a las autoridades municipales. El soberano es dueño de todo, el pueblo es dueño del poder, pero lo delega por una parte del tiempo a los representantes. Entonces, en ese sentido, hay democracias parlamentarias, y es que se elige a los miembros del Parlamento y esto eligen a los gobernantes. Entonces, pero está la democracia federalista. Por ejemplo, Estados Unidos elige un presidente, pero cada estado de los estados de la Unión de Estados Unidos son federados. De manera que las leyes de California no hay que cumplirlas en Miami. Las leyes de Chicago, en términos individuales, quizás no son buenas y válidas para New York. Van variando. Van variando. Cada estado tiene las leyes de su estado. Entonces, esos son gobiernos que se vota de manera federal, porque es la unión de estados. Estados Unidos tiene 52 estados. Por ejemplo, el estado de California, la economía de California es más fuerte que Italia, que la de Italia entera. Un estado de la Unión es más fuerte que el país de Italia, que la nación de Italia. Entonces, en ese sentido, hay también democracia monárquica. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos un rey, pero el rey representa al Estado por el que gobierna el primer ministro. Es decir, hay toda una ligazón de democracia. Entonces, si vivimos en Inglaterra, se elige al primer ministro, pero no se elige al rey. El rey es hasta que se muera. Y vienen los otros. Hijos. En España igual, en Dinamarca igual, en Holanda igual. Entonces tenemos también países que se han acercado a la democracia sin romper el reinado. ¿Cómo orientar a la sociedad un día como hoy, que están en filas votando para elegir a esos candidatos? ¿Cómo orientarlo de que se haga una elección justa, un voto considerado, un voto justo en Eso es una utopía. El voto no es justo. El voto no es considerado. Los gobiernos aquí y en toda parte del mundo que hacen elecciones, hacen un programa de gobierno.
Pero ¿a cuánta gente le llega ese programa de gobierno? Imprimen, aquí en República Dominicana se imprimen 5.000, 3.000 para los medios de comunicación y para 2 o 3 dirigentes. Al pueblo no le llegan los programas de gobierno. No saben por qué votan, que sería la calidad de la democracia. Pero a veces lo proponen, pero cuando llegan al trono no lo cumplen tampoco. Y no lo cumplen tampoco. Entonces ahí la democracia establece contrapeso. Y es el voto de castigo, es el voto de castigo, es como querer, tiene una frase. Votar por el contrario del que yo no quiero, no porque este hace más, sino porque yo no quiero a este, voto por este. Sí. Ese es el voto de castigo, creo yo. Es una manera del voto de castigo, pero la democracia también tiene contrapeso. Quienes crearon la democracia crearon 3 niveles de gobierno: el poder ejecutivo, que administra el Estado; el legislativo, que hace las leyes que el Poder Ejecutivo tiene que cumplir; y el judicial, que cumple con aplicar justicia. Pero la democracia tiene un problema. A veces tenemos el Poder Ejecutivo que se adueña del Poder Legislativo porque tiene mayoría. Y se hace un círculo. Entonces nada más mandan y dicen corroboro. Porque el Poder Legislativo, que debe llamarlo a cuenta y pedirle, venga acá, ministro, explíquenos qué fue lo que usted hizo con tal cosa. Resulta que todos son del partido de gobierno, entonces ya el Poder Legislativo no funciona. Cuando debe ser un contrapeso. Pero el judicial, entonces, que debe juzgarnos a todos. Usted y yo tenemos, y nuestros oyentes tienen, un privilegio. ¿Cuál es ese privilegio? Que tenemos que cumplir con el contrato social, tenemos que cumplir con la ley, pero al mismo tiempo la ley tiene que cumplir con nosotros. Y creemos en que la ley va a cumplir con nosotros. Es el contrato social de Rousseau. ¿Y cómo los ciudadanos cumplen con el voto? O sea, ¿cuál es la importancia real del ciudadano al votar? Que nosotros lo sabemos, pero quizá el público que nos está viendo lo desconoce. El ciudadano debe estar lo más consciente posible de por quién vota. ¿A quién le da el poder por 4 años o por 6, según sea el país? El ciudadano debe estar preparado y conocer los programas de gobierno en teoría de por quién va a votar, a quién le va a dar la autoridad. El ciudadano debe estar capacitado para poner equilibrar y este no me conviene, este me conviene, pero amigos míos, la gente en su gran mayoría no vota así. La mayoría de las personas van a la fila y antes de entrar al recinto no saben por quién van a votar. Es difícil. Es difícil, y cuando vemos a alguien, yo estoy en fila y vemos a alguien... O preguntan, ¿por quién tú votaste? ¿Y por quién tú vas a votar? No, yo no sé, cuando me pongan la boleta yo marco uno. Y entonces me dicen, vota por mí, que si tú votas por mí, yo te pongo de chofer, yo te consigo un empleo. Y ya ese voto se decidió, no hay programa de gobierno, no hay quien es mejor, no hay quien es más caro. Nosotros decimos por el picapollo. Nosotros decimos por algo, pero además hoy la política es de espectáculo. ¿Quién se ve bien? ¿Quién me cae bien? ¿Quién habla más bonito? ¿Quién habla más bonito? ¿Quién hasta canta en la tarima, con el discurso? ¿Quién baila el reggaetón? Entonces todas esas cosas que no tienen que ver con la ideología, con las leyes, con lo que va a hacer, influyen en el voto. Y ahí, y me perdonas si te perjudico, está el voto femenino. ¿Por qué? Porque el voto femenino que está en la fila hoy dice, es que ese candidato es tan chulo. ¿Tú no lo has visto cómo se sonríe? Y ya, ahí está el voto, sin ideología y sin razones económicas, ni políticas, ni nada. Entonces, en ese sentido, la democracia es débil y tenemos que permanentemente fortalecerla. Me hablaba de la democracia, de cuántos países tienen, y no tuve oportunidad. Los países, los musulmanes no practican la democracia que nosotros conocemos. Sí. Europa y Arabia y todos esos países que hablan árabe y que tienen califa y que tienen toda esa gente, no practican este sistema de la democracia, lo hacen de otra manera. ¿Cuál sería esa manera? Entonces, que no es el voto en la mayoría. Acuérdate que la guerra de Irak, Estados Unidos quiso llevar la democracia a Irak cuando mataron a Saddam Hussein y no se pudo, todavía no se puede, porque no es su cultura. Por ejemplo, en China, 1.200 millones de habitantes no conocen la democracia nuestra, porque se eligen los miembros del buró político y el partido es el que elige quién va a gobernar. Entonces, en ese sentido, la democracia siempre es una guerra. De 190 países que tenemos en el mundo, el voto
no es universal. El voto no tiene que ver nada con las elecciones. De 190 países de las Naciones Unidas, cerca de más de 40 o 50, no se ríen. Pero tú tienes una estructura democrática que es antidemocrática. El Papa. En el Papa no hay ninguna mujer con derecho a votar y a elegir Papa ni a ser elegida. Bueno, quizá eso cambie en algún momento. Bueno, ahora el Papa Francisco ha invitado a 3 mujeres al próximo concilio, que es el primero desde que se creó. Bueno, donde van a participar puede haber cambio, pueden haber cambios. Bueno, vamos a seguir luchando por el voto, el derecho del voto. Es tu derecho, ciudadano, así que si todavía no has salido, estás a tiempo para que salgas a ejercer tu voto, porque es tu decisión lo que tú hagas en el día de hoy. Después no le eche la culpa a Xavier, a Ana Ulloa, a tu tío, a tu primo. No, tome su conciencia y vaya a votar por su conciencia, por un voto real, que su voto sea su voz. Gracias, Xavier. Si me permite decir una frase final, recuerden, amigos, que la democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Muy buen consejo. Será hasta la próxima, Xavier, que lo vamos a tener nuevamente aquí con nosotros. Usted no se mueva en pantalla porque vamos a una pausa. Cuando regresemos, continuamos con más de este espacio. En estos tiempos tienes que montarte en Motosonic con fuerza en cada uno de sus 5 cambios. Cambios que responden. Motosonic en ningún momento te desampara. Llámanos para más detalles. Motosonic. Yo siempre he dicho que el estudiar periodismo es algo que más por algo lucrativo tiene que nacerte del corazón. Tienes que tener clara cuál es tu idea cuando vas a estudiar esta carrera. Porque de lo contrario puedes atravesar por un sinnúmero de piedras que no vas a poder cruzarlas. Muchas barreras que no vas a poder superarlas. Por eso es importante saber qué es tu decisión, cuál es tu decisión. Si realmente estás interesado en estudiar periodismo, tiene que hacerlo con vocación de servicio. Juan Alcántara, mi colega periodista, hoy no nos trae el resumen noticioso porque como estamos en fila, estamos en voto en este momento, queremos hablar sobre el rol y la importancia de nosotros los periodistas en esta jornada electoral y siempre en todo lo que es la jornada electoral, tanto ahora como también en mayo. Buenas tardes. Gracias, Ana. Buenas tardes a ustedes en sus hogares. Fíjate, hoy es un día de gran regocijo para mucha gente porque salieron a votar con entusiasmo. Así es. Pero el compromiso no es solamente de las personas que estamos en el área de la comunicación. El compromiso es de todos. Así es. Porque el ciudadano sabe que tiene un derecho ciudadano, un deber de salir a votar en orden, con disciplina y marcharse a su casa tranquilo, evitar ese tipo de cosas que se hacen en las elecciones, no dejarse provocar de nadie. Y el comunicador, básicamente el periodista, debe decir la verdad y nada más que la verdad para evitar confusiones. Porque una elección de cobertura nacional, que usted no diga la verdad y crea confusiones, eso trae un problema grave. Pero fuerte, hay que saber bien qué se va a hablar en ese momento, cómo usted lo va a informar, documentarse bien antes de que enciendan las cámaras, porque mire, como usted dice, puede armarse un caos nacional por una pequeña equivocación. O sea, todos nos equivocamos porque somos humanos, claro que sí. Pero en estos momentos, el trabajar con la palabra hablada, el comunicar, tanto en la radio como en la televisión, sobre lo que es el proceso electoral, es algo muy delicado. Y muy serio. Las redes sociales, el avance de la tecnología, es una
algo básico de esta generación. Eso no podemos evitarlo, eso está ahí, y los que tenemos ya 40, 45 años como nosotros en la comunicación, hemos tenido que sumarnos. Como nosotros. ¿Verdad que sí? Alabanza. Como nosotros. Ay, escúcheme, le incluía a usted también. Ay, Dios mío. No, yo tengo 45 años, pero usted no tiene tanto. No, yo acabo de cumplir, y lo puedo decir todavía públicamente, acabo de cumplir el viernes pasado 40 años de edad, no en el ejercicio. Usted está muy pendiente cuando yo hablo de los años. ¿No? Usted dijo 40 y 45 años en el ejercicio. No, Alcántara, no me lleve tan rápido. No, sí, la muchacha no está fácil. Y me alegra mucho que las mujeres estén pendientes así como está Ana. Hace ya como más de 80 años, como 82 años, en el año 1942, que fue cuando se aprobó por primera vez el voto de la mujer. Y la mujer crea un gran entusiasmo con un día como hoy, están en las calles sacando a su vecino a votar, hay que votar, pero con esa gran responsabilidad de no crearle un problema al que está al lado suyo, ni tampoco dejarse provocar por ninguna persona. Cuando hablaba de la tecnología, lo que quería enfatizar es que las personas que se manejan con las redes sociales deben tener cuidado de decir las cosas como son. Y más en el día de hoy. Y más en el día de hoy, que es un día que compromete no solamente a una familia, sino a toda la familia dominicana. Sí. A la nación en general. A la nación completa. Eso es así. Es un día de tener mucha paciencia, mucho cuidado y votar por el candidato de su preferencia. Usted sabe que tiene que votar en la casilla de su alcalde, el alcalde que a usted le agrada, que tiene la mejor propuesta para usted. Y las regidurías que están divididas. Es lo que se llama ahora el voto preferencial. Cada quien tiene que sacar su voto. ¿Usted tiene alguna anécdota de esa jornada laboral? ¿Le tocó reporterismo en la calle en esa jornada de elecciones? Sí, regularmente nos tocó en algunos lugares. ¿Y qué tal la experiencia? En una época estuve en Radio Popular, en Galaxia, en Radio Disco, en Reintel, varias instituciones. Transmitiendo directamente desde el lugar. Desde el lugar de los hechos. Y es muy notorio que los candidatos, los que están participando, regularmente siempre quieren, cuando salen estoy ganando, yo gané, se declaran ganadores inmediatamente, que no deben hacerlo, deben esperar que termine el conteo. Porque eso trae confusiones, como usted bien dijo. Claro, crea confusiones. ¿Cuál es el consejo que usted pudiera darle como periodista a esos candidatos que no muy bien ejercen el voto cuando ya están saliendo de que, yo soy el ganador? Hay que esperar, hay que tener paciencia. Si realmente usted ganó, bueno, pues los números lo van a decir, porque solamente las urnas, luego del conteo, usted sabe si ganó o no ganó. Consejo, paciencia, paciencia. Porque los seguidores, si usted se declara ganador y luego el conteo lo declara perdedor, hay un problema en las calles con la gente suya. Y hay que evitarle problemas a la población. Eso es así. Y Alcántara, vuelvo y reitero, en esa jornada de trabajo, cuando le tocaba esos corre-corre, ¿no tiene alguna anécdota de que pasó algún percance? Es como en las tormentas, en las tormentas que pasan, que los camarógrafos y las chicas, usted la ve que se están cayendo, que la brisa la está atormentando, ¿no? Uno lo recuerda y a veces no solamente sonríe, porque son tantas cosas que le han pasado a uno. Que no se pueden ni decir. Claro, pero la más sencilla sí puedo decirla. En unas elecciones hubo un asunto extraño. Tan, 2 o 3 tiros que tiraron arriba, de esa gente que se emocionan y toman sus tragos. No deben hacerlo. Pues de hecho está prohibida la bebida hasta mañana todavía. Pues déjeme decirle que el corredero que se armó en esos kilómetros de la Independencia, que estábamos reportando, yo terminé en la cuneta. En la cuneta porque la multitud corría y había que tiene luego que tirarse. Allí salió negrecito, muy bonito de las aguas negras que había en el contenedor. Qué difícil. Y salí inmediatamente gracias a que al frente había una clínica, me auxiliaron, me prestaron camiseta y todo. Y ahí salí yo como si fuera un médico. Se quedaba la gente mirando, pero él no es el que estaba reportando ahorita. O se parece. Salí parecido a un médico con la camiseta verde, porque me vi en la obligación de quitarme la vestimenta para ponerme otra, porque todo fue.
Usted que ve, ahora que usted menciona, fuera de las elecciones, un paréntesis, fuera de elecciones, yo tengo una experiencia, una anécdota, cuando yo estaba haciendo mi pasantía en Color Visión. Cuando yo estaba en la pasantía nos mandaron a una empresa, que no voy a reservar el nombre, donde habían unos terrenos, había una problemática con unos terrenos de esa empresa. Y yo estaba contenta, ese fue mi primer día en la calle, correteando y todos los camarógrafos y los periodistas. Mire, y yo feliz, yo llamé a mi papá y a mi mamá allá en Mao. Mira, mami, papi, ya salí a la calle, pongan las noticias, que me van a ver, y que esa noticia va a salir, mire, buenísima, pongan el canal, que sé yo cuánto. Mire, tiroteo, no sé cuánto. Y esa noticia nunca salió. Pero no solo en el canal donde yo estaba, que eso era antes de S&N. No solo ahí, sino que no salió en ningún medio. En ningún medio, Alcántara. Lo controla, entonces fíjate. Pero sigue pasando esas situaciones. En las elecciones pasa también. Pasa a veces. En 1984, por ejemplo, yo estaba con el profesor Adriano Rodríguez. Teníamos en la división de radio de Raintel, era Radio Cadena Bello, el noticiario. Pero yo estaba en las calles reportando, había una huelga nacional, el asunto en ese momento. E hice un reporte desde el kilómetro 8,5 de la carretera Sánchez. Había un tiroteo y una mujer embarazada resultó herida, una situación difícil. Pues para no cansarle el cuento, amiga, no pasó un minuto del reportaje y el Estado cerró la emisora. ¿No cerraron el canal, la emisora? Tremendo, ¿eh? Bueno. Vamos a esperar que en el día de hoy todo surja bien, que termine de ser todo pacífico, como es la democracia, que el derecho al voto sea nuestra voz, como vengo diciendo desde el inicio del programa, y que así usted no le eche la culpa a nadie de lo que usted ejerció y a quién usted decidió. Gracias, y a nuestros colegas que están en las calles, que Dios me los proteja a todos y que todo surja bien. Que sea hoy un final feliz. Y sobre todo, un compromiso de paciencia, mucha paciencia, no se desespere, que si usted ganó, el conteo lo dirá. Exactamente. Ahora vámonos, ¿usted sabe con quién? Ajá. Vámonos con Dionis Díaz, que nos va a hablar de una película interesante a propósito de presidentes y cosas así, alcalde. El hombre del cine. Sí, vámonos con Dionis Díaz, no se mueva. Responderle a todos aquellos que en el cine también se toman los tópicos de lo que tiene que ver con las decisiones políticas. O sea, el tema social, no importa el que sea, siempre ha sido catapultado para las historias que se crean y se generan dentro del cine. Y una de ellas es Avión Presidencial de 1997. Usted tiene que ver esta película, es un clásico. Sé que tal vez usted la vio, repítala hoy, eso no importa. La traje a colación casualmente por el tema hoy, que usted está pasando su tiempo, ya en la tardecita se acaban las votaciones, después vamos a ver mientras esperamos los votantes. Póngase a ver esta película para que le va a dar un poquito de tensión, y con la tensión del voto de quién ganó y no sé cuánto, va a terminar un poquito explosivo, pero es una buena decisión a la hora de usted ver buen cine. Es una trama interesante donde demuestra que solamente el hecho de llamarse presidente de un país absorbe mucho compromiso y sobre todo manejar y protegerse a sí mismo para garantizar su vida. Así que en esta película pienso que están todos los retos para que mucha gente que a veces piensa, no, porque el presidente es el que va más suave, el presidente nada más se sienta allí y decide. Tiene su trabajito también un poco fuerte, pero claro, nadie quiere dejar la ñoña y todo el mundo quiere estar sentado en ella, porque aparte de esas mismas tensiones también pues se producen muchos favores que a veces suelen ser personales, familiares y a veces sociales, que es lo que todos esperamos. Así que vea esta película y coméntenos, díganos en las redes cómo sienten que esta película realmente es una propuesta interesante de saber cómo se maneja la defensa de un presidente en cualquier situación, que en este caso, que es el avión presidencial, es defenderse desde el aire
Así que allá arriba, como estoy ahora en esta cámara, que es, ahí está, viene navegando tipo avión. Señor, eso es Alessi, Alessi siendo grúa. Gracias por seguirnos y no se pierda esta película. Y recuerde que en el cine todo es posible, siempre y cuando sea producto social. Gracias por estar con nosotros como cada domingo. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerde que este programa llega gracias a Raíz TV 7 Días con Dionis Díaz y esta servidora Ana Ulloa. En el contenido de hoy, recuerde que todavía está a tiempo para ejercer su voto. La democracia depende de usted. La elección depende de usted. Gracias a esta casa también, Teleradio América, por permitirnos todos los domingos transmitir este espacio. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Thank you.